Colombia? A mí me sorprende eso porque se había expresado, por ejemplo, desde el gobierno nacional que no se iba a pensar ya en una asamblea constituyente, que era sin duda la que revivía el fantasma de la reelección y que no habría ni siquiera fast track, y hoy por la puerta de atrás se pretende recetar una reelección presidencial. Eso sí polariza el país, eso sí realmente en nada le ayuda a los estratos bajos de la población que están esperando un empleo, que están esperando que se le meta un peso en el bolsillo, educación y salud. Yo creo que el país no está para la polarización, una situación difícil como la que estamos viviendo, una situación fiscal realmente extrema, tan extrema que se pretende recetar una nueva reforma tributaria. No sé a quién le van a cobrar tributos después de la reforma tributaria anterior que llevó al límite a las empresas y a las personas naturales, y un debate de reelección presidencial, ese sí inconveniente, ese sí polarizante, ese sí que no le conviene a las clases bajas de la población. Y yo pues en el Senado de la República no veo absolutamente ninguna posibilidad que un proyecto de esa naturaleza, no le veo ambiente. Presidente, nosotros estamos empeñados en otros temas, estamos sacando proyectos de congresistas que eso sí beneficien a las comunidades. Sí. En 2 semanas y media llevamos 20 proyectos, ascensos militares, etcétera, en unas plenarias del Senado que están trabajando seriamente, puntualmente y con respeto a las ideas de cada uno de los parlamentarios. Pero, presidente, usted mencionaba ayer precisamente que los conservadores, ustedes, junto con otras fuerzas políticas, habían logrado incluir un parágrafo que es hoy parte de la Constitución, en el artículo 197, que dice que esa prohibición solo se puede levantar por referendo popular o por asamblea constituyente, pero la senadora Zuleta señala que eso no es así y que se puede modificar cualquier acto legislativo que no toque los derechos fundamentales o la esencia de la Constitución misma. ¿Eso sí puede ser o hay que respetar ese parágrafo que fue incluido en la reforma de equilibrio de poderes? Bueno, eso será un debate jurídico, pero impulsado por el entonces senador, que en paz descanse, Eduardo Enríquez Maya, y el Partido Conservador, dijimos que no solamente se requería un acto legislativo, sino un referendo. Fue tal el debate que se hizo en el país, ese debate ya se hizo, el país se aburrió de las reelecciones, pidió a gritos que la prohibiéramos, y no sé cómo ahora la vamos a revivir cuando ese es un debate, una puerta cerrada, un debate cerrado. Se complació a los colombianos en eso, y yo estoy seguro que los colombianos no ven eso tampoco con buenos ojos de ninguna manera. Las 8 de la mañana, 3 minutos, senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso de Colombia, gracias por haber estado con nosotros. No, mil gracias por la amable invitación. 8, 3 minutos, 2 temas importantes: el debut de Efraín Cepeda como presidente del Congreso hoy en este debate de control político a la ministra de Transporte por la polémica del cobro de valorización de la vía entre Barranquilla y Cartagena, Aurelio, y por otro lado, y no me lo dejen enmochilado, como dirían ustedes, el debate de la reelección presidencial. Aurelio. Sí, Ricardo, esa vía de la prosperidad Barranquilla-Cartagena tiene una historia. La hizo el grupo de Mario Huertas con el grupo costarricense MECO, que usted sabe que después en Costa Rica fue enjuiciado por soborno. Ese grupo le vendió la carretera a ISA. Hoy el dueño de esa carretera, de esa concesión, es ISA, que como usted sabe hoy es mayoría de Ecopetrol. Y esa carretera tiene no solamente ese problema de que tal vez es la primera vía 4G trasladada de esa forma, sino que además tiene vigencias futuras, óigalo bien, por 2,35 billones de pesos. Luego, lo que el gobierno pretende con la valorización, el cuento pues de que me va a llevar la plata para hacer vías terciarias donde los pobres no están así. El gobierno lo que pretende es tratar de recuperar ese costo enorme que tiene esa vía de la prosperidad, con 735 mil millones de los 2, billones que tienen comprometidos allí. Y algo más, es una carretera cuya expectativa de tráfico por día ha sido muy bajita. Voy a darle este dato: para el año 2020, 2021, no eran más de 12.000 vehículos por día. Compárelo con Autopistas del Café, Armenia, Pereira, Manizales, que tiene 33.000 vehículos por día. Lo que es una carretera que estructuralmente tiene problemas financieros enormes y que el gobierno trata de disfrazar con un cobro de valorización
para hacer justicia entre ricos y pobres, de los cuales, por ejemplo, 64.000 predios en Cartagena. Yo le hago una pregunta, 64.000 predios en Cartagena, una ciudad con una pobreza de más del 60%, son todos de ricos, oligarcas que se van a valorizar. No todos pueden ser ricos, ni todas deben ser mansiones, ni clubes como en la Florida, como dice el presidente en su mensaje en redes sociales, Aurelio. Sí, claro, entonces aquí estamos hablando de una... bueno, fuera de eso la carretera sigue pagando peajes. Bien altos los dos peajes. De la concesión, claro, al grupo AISA, que es la dueña de la carretera. Entonces, me parece peajes, que tarifas de la luz costosas y aparte de todo valorización. ¿Qué más quieren? Sí, el equilibrio social. Porque es que es un solo carril. Claro, no es una doble calzada. El ejercicio de equilibrio social que se pretende dar es totalmente contrario a él. Es decir, crea más iniquidad, crea más cargas, crea más dificultades para la población, y el gobierno simplemente trata de recuperar una plata de vigencias futuras que hoy tiene bastante comprometidas por problemas de presupuesto general de la nación. Ahora, es cierto que ahí hay unos condominios bellos, de ricos, comillas, pero no todas las, pero no todo es así. Pues. Es decir, yo esa carretera sí que la conozco bien, la recorrí durante 20 años todos los martes para ir a la ciudad de Cartagena a trabajar. Entonces te puedo decir, hay también bastantes predios, no tengo el dato de cuántos, pero muchos premios que son de personas aún de escasos recursos. 8, 7 minutos. Andrés, son 250.000 predios a los que les van a cobrar la valorización, nos dice el senador Efraín Cepeda, y van a recaudar 724.000 millones de pesos, que no van a ser para obras de la costa Caribe ni de la vía, van a ser para la bolsa del gobierno nacional, porque es una bolsa central. Claro, pero es que mire, incluso los que no tenemos detalles numéricos de cuántos son los predios que hay ahí, a qué tipo de estrato socioeconómico, qué tipo de familias pertenecen, a uno se le hace completamente imposible que semejante número de predios puedan estar en manos de la oligarquía o de los ricos, pero es que el presidente es amigo de ese tipo de generalizaciones. Acuérdese que él dijo en alguna ocasión que las autopistas en Colombia solo le servían a la oligarquía para sacar sus productos o ese tipo de cosas. Entonces ahí, como en otros temas varios, el presidente, por su manera de tramitar estas cosas, que esa idea de la valorización la podría haber defendido con otros criterios, con algunas otras cosas, pero al meterle ese tipo de discurso, pues termina incluso desfavoreciendo su propio propósito, Ricardo, como lo vimos en la entrevista, en la que además, muy interesante, Ricardo, hace el presidente del Senado, Efraín Cepeda, un recorderis de cómo fue la introducción en la Constitución de esta pequeña frase que prohíbe ese intento y lo cierra completamente, ese intento de buscar revivir la reelección presidencial vía un acto legislativo, que esto es muy misterioso lo que está haciendo la senadora Isabel Cristina Zuleta, Ricardo, porque esa prohibición es clara. Por otro lado dice que está recogiendo firmas, cosa que indicaría un referendo. Por otro lado, el presidente ha hecho unas manifestaciones vagas por ahí que no le interesa, el ministro Cristo ha dicho categóricamente que no. Entonces la pregunta es, ¿a qué está jugando el presidente con esto? El gobierno, diría yo, pues está jugando a que no, parece claro en vocería del ministro del Interior, pero ¿a qué está jugando el presidente con esto? ¿Por qué no le da una llamadita a Isabel Cristina Zuleta y le dice yo no estoy interesado en esto? No lo sé. Tanto activismo de ella en esto, Ricardo, daría la impresión de que tiene algún tipo de luz verde y que probablemente sería una estrategia, para este tipo de estrategias es muy hábil el presidente Petro, de manejar dos canales simultáneos, uno en el que deja que una de las más radicales de sus senadoras impulse esta idea, mientras él por allá tímidamente insinúa que no, a ver qué pasa. 8 o 9 minutos, pero es que es una idea que no es viable políticamente, Héctor. Entonces... Es que no es una idea que no es viable políticamente, entonces realmente... La reelección, la posibilidad de que reviva la reelección presidencial. La de la reelección, sí, entonces no entiendo realmente por qué genera tanta tensión, porque claro, una senadora dice que va a promover la reelección y tal, y bueno, tiene derecho a hacerlo, entre otras cosas, hay un camino en la Constitución para hacerlo, que eso no es que la reelección no se pueda establecer en la Constitución colombiana, es que hay que establecerla con un procedimiento que es dificilísimo y hoy políticamente imposible. Entonces,
pues a mí me parece que bueno, lo que hace la senadora Zuleta evidentemente pues es inoportuno. Yo creo que le hace daño al gobierno, genera divisiones internas del gobierno, molesta la tarea que viene haciendo el ministro del Interior. Es decir, para la gestión del gobierno no genera ningún beneficio, sino problemas. Y resultado concreto, pues que políticamente en el Congreso también hay polarizaciones, como lo decía el senador Cepeda, genera unos debates que son absolutamente innecesarios e inocuos, porque eso no va para ninguna parte, y por lo tanto la verdad es que a mi modo de ver no merece ninguna atención. 8 o 10 minutos, Héctor. Pero es que y yo sé que esto no les gusta a unos sectores políticos, pero ya hemos tenido escenarios similares, Héctor. En la época de Álvaro Uribe tenía una popularidad muy alta. Recuerde usted que había un grupo de espontáneos, entre comillas, encabezados por Luis Guillermo Giraldo, que empezaron el trámite de la reelección. Claro, y en esa época era peligrosísimo por una razón. Y avanzaron, y si no es porque la Corte Constitucional para la cosa, yo no sé si todavía no estaría gobernándonos Álvaro Uribe, porque era reelección indefinida. Pero la gran diferencia, Ricardo, es que en ese momento Álvaro Uribe tenía, como usted dice, no solo la mayoría del apoyo ciudadano, sino la mayoría parlamentaria. De hecho, la proposición pasó en el Congreso, se aprobó. Sí, claro. Hoy no tiene el presidente ni lo uno ni lo otro. Esa es la diferencia, y eso es lo que hace inviable políticamente la idea del presidente relacionada con el presidente Petro. Miren lo que pasa en la Cámara de Representantes. El presidente tiene mayorías en la Cámara. Sí, pero Ricardo, mayorías holgadas en la sobre Cámara. La idea y lo que ella dice que ya tiene listo el articulado de la senadora Isabel Zuleta, yo sí prefiero referirme al discurso de Daniel Carvalho el 20 de julio, el representante antioqueño, cuando le dice al presidente Petro: usted se le nota el aburrimiento cuando asume las tareas del Estado, la desidia para incumplir la agenda, para irrespetar a todo el que convoca. Yo sinceramente sí le diría a Isabel Zuleta, ¿por qué no piensan más bien desde la bancada del Pacto Histórico que todavía tienen 2 años para gobernar? ¿Usted cree que el presidente no quiere? Han hecho sino desperdiciar esos 2 años. Pues es que él se le nota mucho el aburrimiento de ser presidente. ¿Que Gustavo Petro no quisiera estar otros 4 años como presidente de Colombia? Cero entusiasmo. De pronto la idea de eternizarse como líder latinoamericano, que eso sí le gusta, pues de pronto ahí sí hay un interés, pero para ser presidente de Colombia evidentemente no le interesa, no gobierna. Para ejercer como presidente, minutos, pero el cargo sí le interesa, el cargo de presidente, ya ejercer como presidente y gobernar. De pronto sí. Exactamente. Y yo me niego a creer, Ricardo, que esta iniciativa de la senadora Isabel Zuleta no sea una cosa avalada songo sorongo por el presidente Petro para ir ambientando una idea que yo estoy de acuerdo con usted, le puede salir muy costosa en el paso de las reformas por el Congreso, porque crea un ambiente de polarización, de ir contra las reglas, y para referirme a lo que decía Héctor, con quien estoy de acuerdo, es jurídicamente inviable y políticamente muy difícil. Pero recordemos que al presidente Petro le gustan las cosas jurídicamente inviables y ha logrado, haciendo saltos o vericuetos jurídicos, pasar cosas y pasar reformas y hacer intervenciones que son jurídicamente inviables y que van a terminar en 8-14 minutos. No hay que dejar de lado, no hay que perder de vista a la senadora Zuleta para ver cómo avanza su proyecto. Paola, para finalizar. No, que si es para ir ambientándolo, pues como, ¿para qué lo hacen justo hoy? Tienen un problema como de timing y de tiempo, dado lo que está pasando en este momento en Venezuela con Nicolás Maduro, que es lo que en últimas asusta a mucha gente. Digamos, si la idea es como hacerle un favor y hacerle el cuarto e ir generando un ambiente, qué mal cálculo, justo ahorita, justo esta semana. Pésimo, pésimo. De acuerdo, Paola. Pero Ricardo, hay que tener en cuenta algo que decía la senadora Zuleta en una plenaria del Senado, mientras que Cristo le decía al gremio de aliadas, no, tranquilos, que no va a haber reelección. El ministro Cristo les decía, tranquilos, que no va a haber reelección. La senadora Zuleta se lo dijo muy de frente. Su agenda no es la agenda de nosotros. Y hablaba en general. No es la agenda de nosotros. Nosotros somos los que vamos a poner la agenda en el Congreso. ¿Usted se imagina en este momento nosotros viendo cómo Maduro se atornilla en el poder y sale este proyecto? No sé. No, por eso, pero es decir, el timing no lo favorece, Aurelio, para finalizar 8-15 minutos. Pero el Congreso es el Congreso y en el Congreso pasan cosas. Pero Daniel Carvalho, insisto, puso el dedo en la llaga. El presidente no
tiene ningún entusiasmo por gobernar, por pasar los proyectos de ley, por mejorarle la calidad de vida a la gente. Cero. Aurelio, y el pacto histórico no tiene candidatos. Entonces la doctora Zuleta está viendo a ver cómo prorroga a Petro porque ve que no tiene candidatos para ganar. Eso es lo que está detrás políticamente de ese intento, es eso. Si usted tuviera candidatos, ¿para qué tiene que reelegir a Petro? No tiene candidatos ni candidatas que puedan ganar. Y por eso tratan de recauchar a Petro con una trapisonda ilegal. Pero lo que deja ver detrás es que no hay candidatos que ella vea o que el pacto vea que pueda ganar. Y por ahí no es la cosa. Hablando de política, hablando de la reelección y el proyecto que intenta pasar una congresista cercana al presidente Petro, hablando del debate hoy sobre el nuevo cobro de valorización en la vía entre Barranquilla y Cartagena. Ya regresamos, les contamos cómo avanzan los Juegos Olímpicos para los deportistas colombianos y les contamos la historia de un predio que ofrece para la venta el expresidente Álvaro Uribe para la reforma agraria. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Amanecemos con una cifra que es alarmante por parte de Human Rights Watch. Su directora para las Américas, Juanita Gobertus, informa que hasta el momento han recibido reportes creíbles de 24 muertes ocurridas en el contexto de las protestas postelectorales en Venezuela. Dice Gobertus que serían 23 manifestantes o transeúntes y un miembro de la Guardia Nacional venezolana. Un informe de Transparencia por Colombia rajó al gobierno del presidente Gustavo Petro en su lucha contra la corrupción. Tras 2 años de mandato, el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el saqueo de miles de millones de pesos en esta entidad, en lo que la Fiscalía denominó una empresa criminal, marcó la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro. Según explica Transparencia por Colombia, asegura que si bien se identificaron 57 acciones anticorrupción, los escándalos de corrupción que han rodeado al gobierno e involucran a funcionarios nombrados por el presidente Petro hacen que estas acciones pierdan su impacto y afectan la confianza ciudadana en el gobierno. El informe también revela que en el ámbito anticorrupción se identificaron 15 acciones, de las cuales 4 están en etapa de formulación, 8 en progreso y 3 culminadas. Se destaca el avance del proyecto de ley 291 de protección a denunciantes de corrupción, que fue radicada por el gobierno en la Cámara de Representantes. Estados Unidos está aclarando cuál es su posición frente a Nicolás Maduro y frente a Edmundo González Urrutia, lo cual abre la puerta a escenarios sobre los cuales se ha venido avanzando, y es la posibilidad de que haya una negociación por debajo de la mesa. De hecho, si uno revisa cuidadosamente las declaraciones de altos funcionarios de la administración Biden desde la semana pasada, cuando Brian Nichols dijo en la sesión del Consejo Permanente de la OEA que Edmundo González había ganado, hasta el día después, cuando el mismo Anthony Blinken, a través de un comunicado extenso, también dijo que Edmundo González había ganado, en ningún momento utilizaron el término presidente electo de Venezuela. Pues eso es lo que están dejando claro, que sí, Edmundo González, de acuerdo a la evidencia, ganó de manera abrumadora, pero aún no lo reconocen como presidente electo de Venezuela. Una postura que parece complementada por las negociaciones de Brasil, México y Colombia, que adelantan con el régimen de Nicolás Maduro, o al menos eso dejó entrever el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Ese no es un paso que estemos dando hoy, refiriéndose concretamente a la decisión de designarlo o de reconocerlo como presidente electo del Edmundo González. En donde estamos ahora es en contacto cercano con nuestros aliados en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, sobre un camino a seguir. El gobierno Petro está listo para hablar de paz con los narcotraficantes del país. A un día de cumplir 2 años en la presidencia, le abrió la puerta de la paz total al Clan del Golfo. Estás escuchando Mañanas Blue. Sé que es una frase de cajón, pero hoy casa perfectamente. 8:20 minutos. Después de la tempestad en los mercados en el mundo, viene la calma, Víctor.
Pero es una tensa calma, Ricardo, espero me comprenda esa frase, porque de todas formas los mercados, aunque tienen un mejor tono que las 2 jornadas anteriores, pues no se recuperan del todo. Hay unos que sí están subiendo un poquito, otros dejan de caer tanto, pero siguen en el terreno de las desvalorizaciones. Pero bueno, es un día más tranquilo que los 2 anteriores para los mercados, y muestra de ello lo vemos reflejado en la apertura del dólar, Ricardo, que cae en Colombia 46 pesos. A esta hora se cotiza en 4.137 pesos en Colombia. Ayer alcanzó a estar a 4.215 pesos por momentos en el mercado spot de divisas. En el mundo el dólar se está fortaleciendo frente a las principales monedas, un 0,44%. El petróleo de referencia Brent cae un 0,6%, es decir, variaciones inferiores a las registradas en jornadas anteriores. Llega el Brent a $75.85 por barril. Los mercados de acciones, arrancamos por Asia, se recuperaron más de un 10%. Esto muestra el índice Nikkei de Tokio, y en Europa están cayendo todavía, no tanto como en las 2 sesiones anteriores, pero de todas formas siguen prolongando sus pérdidas. Caen en promedio las plazas europeas un 0,60%, y el Bitcoin también muestra algo de recuperación después de desplomarse por momentos cerca de un 20%. Hoy, Ricardo, se está recuperando el Bitcoin un 9%. Estaremos pendientes a la apertura de Wall Street y de la Bolsa de Valores de Colombia. Pendientes, Víctor, 8:21. Siguen los ecos, Juan Camilo, de la elección del candidato a la vicepresidencia por parte de la aspirante demócrata Kamala Harris, Tim Walz. Obviamente empiezan ya a mirarse los perfiles, empiezan a leerse los mensajes políticos luego de esta determinación. Juan. Popular entre la base progresista del Partido Demócrata, Ricardo, ha firmado leyes importantes durante sus 2 mandatos como gobernador del estado de Minnesota. Una de ellas, por ejemplo, garantizando desayunos gratuitos para estudiantes. Él fue profesor, de hecho, es retirado, también es veterano del ejército de los Estados Unidos, y no solamente es progresista, sino que también tiene ciertas cosas que pueden atraer votantes conservadores. Es cazador, tiene armas, es defensor del derecho de los estadounidenses de portar armas. También es visto como muy cercano a esa clase rural blanca trabajadora en los Estados Unidos, no solamente que hace parte del estado de Minnesota, sino también que puede acercar a Kamala Harris en estados importantísimos como por ejemplo Wisconsin y Michigan. Es un gobernador que ha sido caracterizado también, estaba como un poco por fuera de la lupa pública, si se quiere, ¿no? Su nombre no era tan mencionado, empezó a ser mencionado más cuando fue incluido en esa lista corta de Kamala Harris de potenciales fórmulas vicepresidenciales, y finalmente la decisión parece ser buscando generar equilibrio en la candidatura. Ahí podemos ver la foto, es un hombre blanco de 60 años, está en un estado que es considerado como un estado que puede permitir mayor cercanía con los estados bisagra, que pueden marcar una diferencia en esta elección, y también había adquirido mucho peso en los últimos días porque su discurso a nivel público, sus críticas a Donald Trump y a J.D. Vance habían sido reproducidas por muchos sectores del Partido Demócrata. Le gustaban a muchos esa frase con que Donald Trump y J.D. Vance son raros, son raritos. Ya la habíamos empezado a escuchar cada vez más, no solo a nivel de activistas en el Partido Demócrata, sino también a nivel de la campaña de Kamala Harris. Entonces es Tim Walz, y pues naturalmente ahora vendrán los comentarios. Yo estaba viendo los primeros de sectores del Partido Republicano calificándolo como un progresista de extrema izquierda y diciendo que lo que hace es radicalizar aún más el tarjetón del Partido Demócrata, Ricardo. Muy bien, Juan, 8:24. Nos hace caer en cuenta, Juan Camilo, aquí don Andrés Carmona, que si se graba el video de Kamala Harris llamando a Tim Walz, ofreciéndole la vicepresidencia de Estados Unidos, está repitiendo lo mismo que hizo el escenario de hace 4 años. Joe Biden con Kamala Harris. Biden anunció a Kamala hace 4 años. Juan, mire usted, repiten la estrategia. Sí. Y también cuando ganaron la elección, publicaron un video en el que Kamala Harris de hecho estaba trotando y le dice: Joe, lo lograste, eres presidente de los Estados Unidos. Y también hace algunos días veíamos el video cuando Barack Obama y Michelle Obama llamaban a Kamala Harris y lo publicaron como una pieza publicitaria en las redes de Kamala. entonces hace parte de esa campaña de difusión para tratar de... Exacto, estrategia de comunicación de los demócratas. 24, Tim Walz buscando morderle votos a Donald Trump. ¿Entendí bien? ¿Era cazador? Sí, es cazador. Sí, claro, sí, cazador. Defiende el derecho de uso de armas.
Porque buscan morderle votos a Donald Trump. Hacerle ¿Sabe a mí qué me recuerda? ¿Sabe a mí qué me recuerda? La elección del vicepresidente de John F. Kennedy en 1960, Lyndon B. Johnson. Es decir, Kennedy, que era un ultra progresista. De Texas, Lyndon B. Johnson. Exactamente, elige a Lyndon B. Johnson, que era de Texas, blanco, conservador, ¿no? También, pues fue el sucesor después del asesinato de Kennedy, pero era un hombre que trataba de recoger los votos del sur, que eran muy difíciles. Cuando fue... Y después, si se le quiere también añadir otra curiosidad, Lyndon B. Johnson luego se retira de la contienda y quien asume es Hubert Humphrey, quien termina perdiendo la elección, más o menos lo que vemos en esta ocasión. Se retira en medio de las primarias, no tan avanzado como Joe Biden se retiró Lyndon B. Johnson, pero eso terminó costándole también al Partido Demócrata las elecciones en ese año. Historia que se repite, 8:25 minutos. Héctor, tengo noticias no muy buenas sobre la salud de el embajador de Colombia en Portugal, José Fernando Bautista. Un dirigente político muy reconocido en Colombia, fue embajador en Venezuela, incluso durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, un hombre muy cercano al partido de la U, ha estado muy vinculado a la política, sobre todo en el norte de Santander, Andrés. Lamentablemente ha sufrido en las últimas horas quebrantos de salud, ya vamos a conocer detalles con Caterina Ávila, pero no son las mejores noticias las que recibimos del embajador Bautista, que había estado en los últimos meses muy activo, sobre todo a través de Instagram, el doctor José Fernando Bautista. Oye, y sabe que, pues muy triste la noticia, Ricardo, pero curiosamente yo ayer y estos días había estado pensando en él porque él conocía muy bien la política venezolana. Así es. Y yo recuerdo que por allá hace unos años, cuando yo me dedicaba a investigar más el tema de Venezuela y me mantenía mucho en ese tema, yo tuve varias conversaciones con él y el nivel de conocimiento y de detalle que él tenía sobre la política del país, las regiones, las figuras, todo eso, es prácticamente una persona que viviera allá y que tuviera su vida política allá y además no solamente el conocimiento de las figuras y todo eso, sino que yo creo que él tenía una lucidez con respecto a este tema que habría sido muy útil en esta circunstancia que estamos viviendo. 8:27 minutos. Caterina Ávila con el estado de salud del embajador Bautista en Portugal. José Fernando Bautista, embajador de Colombia en Portugal, tuvo que ser llevado de urgencia a una clínica de Lisboa, Portugal, tras sufrir un segundo episodio cardiovascular. De acuerdo con el reporte, Bautista se desplazaba hacia Oporto en una tarea diplomática y en ese momento tuvo un episodio cardíaco que se atendió de manera inmediata por sus antecedentes. Y es que no es la primera vez que esto ocurre, pues cuando inició su misión diplomática ya había tenido un infarto y tuvo que ser operado a corazón abierto. En ese momento se le diagnosticó una recuperación de 14 meses. Según fuentes de la Cancillería, su estado de salud es muy complejo y el diplomático fue reanimado mientras era trasladado a la clínica en Lisboa, en donde sufrió varios infartos. Pronta recuperación para el embajador José Fernando Bautista en Portugal, 8 de la mañana, 28 minutos. Esta noticia que... Esperemos. Héctor, lo escucho. Esperemos que se recupere pronto, ¿no? Pues tiene una situación de salud delicada, ¿no? Tiene 2 infartos. Un problema sí, pero tiene un problema de sobrepeso pues antiguo y crónico, no sé bien cómo. Sí, yo creo que él se ha sometido a una cirugía porque bariátrica También. porque había bajado de peso drásticamente antes de viajar a Portugal. Tiene 60 años en este momento el embajador Bautista, Ricardo. Tipo joven. Sí, tiene 60 años. Digamos, sí es joven, pero tiene esa condición de salud que seguramente hace que sea mucho más riesgoso lo que le pasó, pero pues confiemos en que se recupere. Efectivamente, como lo decía Andrés, es una persona además que ha sido muy conocedora de la política colombiana y terminó en la campaña de Gustavo Petro porque él no es pues de izquierda, no ha sido una persona tradicionalmente de izquierda, en realidad pertenecía al Partido Liberal, así es. Al ala samperista, digamos, del liberalismo, bueno, algunos de los cuales de ellos están hoy en el gobierno del presidente Petro, pero bueno, esperemos que haya recuperación en el embajador. 8:29 minutos, así es, Héctor. Esta noticia desde el Caribe que da el expresidente Álvaro Uribe es importante porque se suma el expresidente Uribe a la política de reforma agraria del presidente Petro, anuncia la venta de uno de sus predios en Córdoba, Vanessa.
Ricardo, pues en medio de las conversaciones que el gobierno nacional está adelantando con diferentes sectores del país para el avance de su reforma agraria, ahora el expresidente Álvaro Uribe Vélez se suma a este proceso tras presentar públicamente su intención de vender 192 hectáreas de un predio ubicado en el municipio de San Carlos, departamento de Córdoba. El anuncio lo realizó muy temprano hoy en su cuenta de X, en la que indicó que la decisión fue tomada junto con su familia, luego de haberle manifestado al presidente de la República, Gustavo Petro, que estaba de acuerdo con la compra de predios para proyectos productivos. Esta decisión se hizo pública a menos de mes y medio de que hubiesen iniciado estas conversaciones, en las que un equipo delegado por el presidente Petro, de la mano de Felipe Hartmann, estuvo en conversaciones con él, revisando incluso si se podría colocar en venta alguna zona del ubérrimo. Al respecto, Blue Radio conoció que antes del viernes de esta semana será presentada formalmente la oferta por parte del gobierno al exmandatario, con el objetivo de establecer un valor que convenga a ambas partes, pues según reveló Uribe Vélez en su trino sobre este tema, ya él presentó un precio a convenir dentro de la negociación. Sin embargo, deja ver el exmandatario en el mensaje publicado en su cuenta de X que uno de los temas que lo motivó a vender su finca está ligado a que recientemente incrementaron los avalúos prediales en el municipio de San Carlos, por lo que hizo incluso un reclamo en las oficinas de Agustín Codazzi. Abro comillas, agregué que entonces consideraran comprar el predio. Le solicité al doctor Hartmann, quien es el director de la Agencia de Tierras, que se consideraran los avalúos en la región para que quienes allí trabajamos podamos seguir en la ganadería. Y es que lo que conocimos es que se va a evaluar el tema de los avalúos catastrales que hay en la zona a partir de la sugerencia realizada por el expresidente. Y es de recordar que el pasado mes de febrero, la Agencia Nacional de Tierras entregó 8 hectáreas a la organización campesina Baluarte Nacional Campesino Juana Julia Guzmán, unas tierras que estaban dentro del ubérrimo y las cuales pertenecían a la nación, Ricardo. Y ahí respuesta de Laura Sarabia, de la directora del DAPRE, a este anuncio que hace por redes sociales el expresidente Uribe, María Camila. Le dice la muy poderosa Laura Sarabia, Ricardo, que esto hace parte de la reforma agraria, que es la reforma de la paz. Bueno, ahí está, 8:32 minutos, el expresidente Uribe sumándose, como ya lo había hecho la familia Cavelier en la costa Caribe, a este proyecto de compra de tierras para redistribuirlas y para sumarse a la reforma agraria que impulsa el gobierno nacional. Hablando de política, don Andrés, a esta hora está siendo radicado un proyecto de ley que impulsa el Consejo Nacional Electoral, que impulsa la magistrada Maritza Martínez, que tiene unos elementos importantes en materia política. Muchos elementos interesantes, sobre todo sobre movimientos significativos de ciudadanos, sobre candidaturas, sobre financiación. Mira, Ricardo, se trata de un proyecto de ley de 4 artículos, muy sencillo. Rara vez vemos al Consejo Nacional Electoral presentando proyectos de ley, pero hoy, en estos momentos, la presidenta de ese consejo, Maritza Martínez, está en la oficina del presidente Efraín Cepeda, está anunciándole al país este proyecto de ley que modifica la ley 1475-2011, la famosa ley de partidos y movimientos políticos. Pero mire, son 3 temas claves, esenciales. El primero, prohibición de donaciones en dinero en efectivo. Según la idea de los magistrados es acabar cualquier tipo de donación en efectivo. Se acabaron las bolsas, se acabaron las donaciones de plata. Todo deberá hacerse por transferencia bancaria rastreable. Déjeme ser abogado del diablo. Ricardo. Lo que pasa es que la plata gruesa nunca la van a reportar. Nunca. Eso suena ingenuo. Por debajo de la mesa. Pero bueno, digamos, toda iniciativa que intente cerrar esa vena rota, perfecto. Segundo, todos los comités de recolección de firmas, y esto era un gris que había en la norma, todos los comités de recolección de firmas de los candidatos tendrán que presentar sus cuentas incluso en la etapa de recolección de firmas, porque antes solo se les obligaba cuando se inscribían. Ahora, como cualquier candidato, deberán presentar sus informes de ingresos y gastos. Y el tercer punto, los candidatos por firmas no podrán recibir avales de los partidos políticos. Esa era una antigua válvula de escape. Ay, los coavales. Los coavales, claro. Sí, ocurría mucho, porque la figura de los candidatos por firmas era darle la oportunidad a candidatos independientes para lanzarse y tener la oportunidad de ser candidatos. Pero la jugadita era, conseguían las firmas y si no les alcanzaba, o incluso si les alcanzaba, sumaban a los partidos políticos. Ahora lo que propone este proyecto de ley es que si un candidato se inscribió por firmas, solo puede ir con el aval del grupo significativo de ciudadanos. Si recibe el aval de un partido político,
podría incurrir incluso en el retiro de la candidatura, la revocatoria de la inscripción. No podrán recibir candidaturas por personería jurídica y por firmas. Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La popular aplicación de mensajería WhatsApp está casi que a punto de ser prohibida en Venezuela. La razón, pues el gobierno afirma que a través de ella se amenaza a militares, a policías, a dirigentes sociales y a cualquiera que no esté con el gobierno, y por eso pidió eliminación progresiva pero radical de los teléfonos celulares y a la vez mudarse entonces a otras similares como Telegram o la china WeChat. Insisten desde el gobierno que con líneas colombianas, con líneas chilenas y norteamericanas, teniendo el WhatsApp se desestabiliza el país. Una declaración posterior a que horas antes se habría denunciado que las redes sociales están siendo utilizadas para promover división y odio entre los venezolanos y buscar una matanza y traer el fascismo a Venezuela. Esto decía Nicolás Maduro. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela, y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Dile no a WhatsApp. ¡Fuera WhatsApp de Venezuela! A WhatsApp le decimos: WhatsApp, vete pa'l carajo, WhatsApp. Acaba de ser aceptada la reorganización de los hoteles DAN por parte de la Superintendencia de Sociedades. Esto quiere decir que, afrontando dificultades económicas, 8:36, lo último sobre la crisis política en Venezuela, en Caracas, Santiago. Sí, Ricardo, lo último tiene que ver con el tema de las detenciones acá en Venezuela después del 28 de julio. Ya hemos dicho que son más de 1.000 detenidos, 1.010 personas lo que tiene el foro penal. Pero lo que llama la atención a esta hora, Ricardo, es que de esos 1.010 detenidos confirmados por la ONG Foro Penal, te repito, al menos 91, es decir, casi 100, es decir, casi el 10% de estos detenidos son adolescentes, es decir, menores de edad, que protestaron el pasado lunes en rechazo al resultado electoral y que no fueron detenidos en justamente ese mismo lunes, sino que fueron buscados después de esa protesta. Serían 91 de estos 1.010 detenidos. También ha hablado la ONG SECODAP, encargada de todo este tema de las detenciones, de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y ha dicho que estas detenciones han mostrado patrones contrarios a la normativa legal, como que los centros de reclusión sean comandados por policías y militares y que allí se incluya a los adolescentes junto con adultos que han sido detenidos. Te repito la cifra, 1.010 hasta ahora. De ese total, 91 adolescentes, es decir, casi el 10% de los detenidos aquí en Venezuela son menores de edad hasta ahora, Ricardo. Sumado eso, Santiago, a la cifra que entregó esta madrugada Juanita Gobertus, que es la directora para las Américas de la ONG Human Rights Watch. 24 muertos en esta semana de protestas y crisis política en Venezuela. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana es Monseñor Jesús González de Zárate. Monseñor González, buenos días. Buenos días. Un saludo a todos. Gracias, Monseñor. Un saludo para usted. ¿Cómo ve la Iglesia Católica Venezolana este momento de crispación política, de persecución a un sector político, de mucha inestabilidad en el país? Bueno, vemos la realidad con atención constantemente y también con preocupación, porque la manifestación de la voluntad popular en respuesta a su vocación democrática el 8 de julio luego ha estado acompañada pues por esta serie de manifestaciones, de tensiones que, bueno, crean un clima de tensión constante y, bueno, son un motivo de preocupación. Todavía no están claras las cifras sobre las elecciones. El Consejo Nacional Electoral no ha brindado confianza al electorado, mostrando pues las actas y dando en detalle cuál sería
el resultado de esta elección, y de allí pues toda esta serie de manifestaciones que también pues han estado seguidas, como ustedes dicen, pues por una actitud intolerante de las autoridades, que ha llevado pues a la detención de miles de personas, y al que se siga pues una narrativa que no corresponde a las reales aspiraciones de los venezolanos, que es vivir en convivencia pacíficamente, de acuerdo pues a los valores de la democracia. Monseñor, ¿ustedes han tenido la posibilidad de hablar con algún delegado del gobierno de Nicolás Maduro sobre lo que está pasando hoy en Venezuela, sobre la represión en las calles, sobre la muy difícil situación de anomalía política en Venezuela? Bueno, como es del conocimiento general, las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Venezuela son muy limitadas desde hace bastante tiempo, y no se han dado pues la oportunidad pues de entrar en conversaciones directas sobre la generalidad del panorama político, ni particularmente sobre estos casos de detenciones o la actitud de los cuerpos policiales. Sí, Monseñor, quisiera preguntarle sobre la fe de los mandatarios en Venezuela. ¿Son cercanos o han sido cercanos a la Iglesia Católica históricamente? Le hablo de Nicolás Maduro, le hablo de Hugo Chávez. Bueno, una cosa es la profesión pública de ser cristiano, y otra cosa pues son, como lo hemos visto también, pues muchas veces ataques a la institucionalidad eclesial o actitudes que no corresponden a los valores evangélicos. Muchas veces, o sea, frecuentemente, en repetidas ocasiones se recurre a la fe, al nombre de nuestro Señor Jesucristo, para sostener pues posiciones personales, pues haciendo un uso indebido pues de los valores religiosos en el campo de lo político. Pero Nicolás Maduro ha profesado su fe católica, o él profesa otra fe, es más bien cercano a otro tipo de ritos. Bueno, mucho se ha hablado acerca de la profesión religiosa del presidente. Creo que no podemos llegar a la certeza de una cosa o de otra. Externamente se profesa cristiano, se hace acompañar incluso de algunos pastores de otras confesiones cristianas, pero bueno, sus convicciones religiosas no quedan siempre expresadas en sus actos. Monseñor, como conferencia, ¿se ha tenido algún contacto con el Papa Francisco para que medie, ayude en esta situación? La presidencia de la conferencia episcopal estuvo en Roma los primeros días de junio, tuvo un largo encuentro con el Papa Francisco y también encuentros con los oficiales de la Secretaría de Estado, en la cual tuvimos oportunidad de conversar acerca de la realidad de Venezuela extensamente. Ellos siguen muy de cerca la realidad de Venezuela, también pues a través de las informaciones de la representación diplomática en nuestro país, y la actitud general de la Iglesia pues es ayudar en lo que sea posible. No ha estado planteada pues hasta ahora una posible intervención o mediación de la Iglesia, ni de la Iglesia local, ni de la Santa Sede en los diálogos o los encuentros, negociaciones, que se las han llamado de diversas maneras, entre los diversos actores de la realidad política venezolana. Sí, Monseñor, el Papa Francisco el domingo en el Ángelus en el Vaticano se refirió a la crisis en Venezuela y lo criticaron algunos sectores porque consideraron que ese pronunciamiento fue tibio. ¿Usted qué opina de lo que dijo el Papa? Leo lo que dijo: dirijo un sentido llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad, resuelvan las disputas mediante el diálogo y se preocupen por el verdadero bien del pueblo y no por los intereses partidistas. Bueno, creo que en una sociedad polarizada como la nuestra, pues siempre hay quienes no están conformes con las opiniones que pueden expresar otras personas, si no corresponden a su propio modo de pensar y a sus convicciones personales. Y por eso, pues en muchos casos, pues no solo de cara a las
la comunicación que ha hecho el Santo Padre, sino también en algunas comunicaciones que ha hecho el episcopado, pues han considerado pues que no tienen la suficiente fuerza. Creo que hay que entender pues las instancias en las cuales se ha manifestado el mensaje de la Iglesia. El Santo Padre nunca entra en las particularidades de la vida política de una determinada nación. El Santo Padre se mantiene en el nivel de los principios y los llamados que están contenidos en el mensaje del Ángelus son los principios de convivencia, respeto mutuo, sin desconocer la crítica situación que existe en Venezuela. Son los criterios propios de la convivencia ciudadana en un país que está llamado a vivir en democracia. Le pregunto desde Caracas, ¿tienen temor, monseñor, de que el gobierno venezolano copie ciertas decisiones de países como Nicaragua, por ejemplo, en contra de la Iglesia Católica, sobre todo por estas críticas y estas dudas en cuanto al resultado electoral que usted nos está expresando en este momento? Tenemos la esperanza que no sea así. Las situaciones de cada país son distintas. La esperanza de todo el pueblo venezolano, no solo de la Iglesia, de todo el pueblo venezolano, es que priven los valores democráticos por encima de otras opciones. En las difíciles circunstancias que vivimos, pues siempre hay la posibilidad de muchos escenarios, pero la esperanza, el anhelo, lo que quiere en definitiva el pueblo venezolano es que podamos vivir en paz, en libertad, dentro de los valores democráticos. Eso es lo que aspira el pueblo venezolano y es lo que ha manifestado claramente en el ejercicio de su voluntad, de su soberanía, en la votación del día 28 de julio. O sea, el camino que escogió el pueblo venezolano es el camino electoral, es el camino democrático y todos aspiramos que ese sea el camino que reine en nuestra nación. Monseñor González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. 8:46, Héctor, me llamó la atención el mensaje en Twitter, bueno, en X, ya no se llama Twitter, del presidente Gustavo Petro anoche sobre Venezuela, Aurelio, porque el presidente ha guardado mucho silencio, criticado por algunos sectores incluso frente a la crisis política del vecino país. Y lo que nos han dicho es que están en un trabajo diplomático de filigrana con Brasil, con México, ahora intentando convencer a Chile y por supuesto con Estados Unidos. Ahí sí le doy la razón a usted. Y el gringo, ahí, por supuesto. Pero el presidente Petro, les leo el trino a quienes no lo pudieron revisar anoche. El presidente Petro plantea un escenario catastrofista para la región si no sale bien lo que está ocurriendo en Venezuela. Dice el presidente Petro anoche, primero publicó un trino, luego lo borró y luego publica uno más explicativo y con un cambio que pareciera menor, pero no lo es. Aunque aún no es clara la posición estadounidense, la oposición y Maduro deben llegar a un acuerdo político porque si no, estallará el éxodo y la guerra en América Latina. Como vecinos y pueblos hermanos, Colombia y Venezuela estamos en una situación extremadamente vulnerable y lo primero que tenemos que defender es los pueblos y la paz. Mi gobierno no cae en la estrategia de la guerra y la separación de los pueblos. El camino es buscar la verdad y sobre ella lograr las soluciones en favor de la democracia. Don Aurelio. Sí, Ricardo, el objetivo pareciera que la intención del presidente Petro es la de buscar el famoso acuerdo político. Y un acuerdo político que uno puede decir, ¿con base en qué? Es que el acuerdo político solo puede ser ganó fulano o ganó Perencejo y yo lo reconozco o no lo reconozco, y eso no es posible en este momento por la actitud del gobierno de Maduro. Ahora, la referencia que hace el presidente Petro a la posición de Estados Unidos tiene que ver, usted recuerda, con que en un momento dado se dijo que Estados Unidos reconocía a Edmundo González. Al parecer esa posición se retiró y aparece otra cosa nueva, y entonces uno, pues al final de cuentas, pareciera que Estados Unidos hiciera el papel del policía malo y este grupo de México, Brasil, Colombia y aparentemente Chile, si se engancha ahí, el papel de policía bueno.
o sea, de tratar de hacerle por las buenas al hacer el acuerdo político. Yo realmente, pues claro que todos quisiéramos que el acuerdo político, tampoco creo que si no lo hay, se vaya a incendiar el subcontinente americano y el patio trasero de los Estados Unidos. Tampoco creo que eso vaya a pasar. Realmente no está en mis cálculos y creo que en los cálculos de muy pocos. Pero el acuerdo político realmente no puede ser sino ganó Maduro o ganó yo le doy detalles, Héctor, les doy detalles de lo que están intentando. Ojo, que se sienten cara a cara Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Cada uno podrá tener a su equipo, pero no sería María Corina Machado la interlocutora de Nicolás Maduro en cualquier caso. Es la propuesta de Colombia, México y Brasil. ¿Y qué se negociaría? Porque aquí es importante ¿qué se negociaría, Héctor? Por un lado, una veeduría internacional del escrutinio que se haga de las elecciones, una veeduría internacional técnica, no política, técnica, que alguien cuente los votos desde Venezuela, pero que haya una entidad técnica internacional mirando que ese escrutinio se haga de manera adecuada. 2, que el que gane reconozca, que el que pierda reconozca al que ganó, pero el que gane no persiga a su opositor, es decir, que no haya unas rencillas, no haya persecuciones, que haya liberación de presos, en este caso lo que está ocurriendo hoy con Maduro y la detención de opositores. Y 3, y no es menor esto, ojo, está negociando con Estados Unidos y con la Unión Europea que si Maduro acepta esto, se levanten las sanciones contra Maduro, no solo contra Venezuela, sino las sanciones, por ejemplo, las recompensas que hay por la cabeza de Maduro, de Cabello y demás. Es muy difícil, pero es de eso. Pero la dificultad de ese acuerdo, Ricardo, es que respecto del primer punto se sabe la respuesta, que es que el reconteo, como se llame, el escrutinio, porque ninguna de esas cosas existe, entre otras cosas, en el sistema electoral venezolano, por tratarse de un sistema que utiliza estas máquinas de voto electrónico, de voto automático. Entonces no hay realmente ese reconteo que después hacemos en Colombia de papeletas y cosas de ese estilo. Pero bueno, más allá que eso, lo que pasa es que cualquier verificación que se haga del resultado de las elecciones se sabe cuál es, qué es lo que va a pasar, que Edmundo González ganó y que ganó con un amplio margen. Entonces, claro que si hubiera algún grado de incertidumbre sobre eso, pues quizá ese era un punto de acuerdo, que es bueno, contemos otra vez a ver quién ganó, pero es que se sabe quién ganó, y entonces en realidad cualquier acuerdo en ese camino es una claudicación para Maduro, y que puede negociar, claro, a cambio de lo que usted está señalando, de que le hagan pasito, para decirlo coloquialmente, de que no termine pues como debería, preso, pagando por sus delitos de corrupción, pero además de violación sistemática de derechos humanos como ha cometido en Venezuela. La otra posibilidad de acuerdo es la que pues denunció ayer, digo entre comillas, el expresidente colombiano Iván Duque, que era el de repetir las elecciones, que ese sí es un acuerdo posible, me parece a mí, que es, bueno, volvamos a repetir el partido, pero claro, es un acuerdo injusto para quienes lo ganaron legítimamente, pero pues sería una posibilidad aceptable para quien lo perdió y no reconoce el resultado. Para Maduro puede ser, pero yo no creo que la oposición, Héctor, vaya a aceptar eso. No. Imagínese usted. Pero lo que pasa es que si no la acepta Maduro se queda. Ese es el problema. Entonces, pues claro que uno se pone, digamos, digno y dice, pero si yo gané y lo que tenemos es que hacer que la voluntad pero si eso llegara a pasar, Héctor, tendría que haber un blindaje internacional muy fuerte, muy robusto para esas elecciones. Presencia, que acepte Maduro, presencia de la ONU, presencia de la OEA, presencia del Centro Carter, que haya una veeduría en tiempo real. ¿Ustedes de verdad creen que eso va a pasar? Pero además la represión, yo sigo insistiendo, Héctor, pero yo sigo insistiendo en la represión, Héctor. Mira, si hoy están en esos niveles de 1,000 personas detenidas, 2,000, 27 asesinados, entonces, ¿qué sigue? Entonces, claro, cualquiera se acobarda después de eso. Y son 4 meses, porque se habla de diciembre para esas elecciones, de represión. No, pero además no solamente esa represión generaría toda una pérdida de balance si se aplazan las elecciones, pero el
hoy es lo que a mí me preocupa. O sea, nadie en esas tres mentes brillantes latinoamericanas que supuestamente están negociando ha dicho una palabra sobre la violación de derechos humanos, sobre los niños presos que hay en este momento, sobre las personas desaparecidas, sobre los asesinados por el régimen. Entonces, ¿cuántos muertos hacen falta para que se expresen en contra de la represión venezolana? Especialmente, María Consuelo, cuando el presidente Petro ha sido tan vocal en condenar las violaciones de derechos humanos en otros casos. Entonces, mientras tanto, ellos pensando en el ideal y en que no haya éxodo, y los muertos de hoy, de ayer, de antes de ayer. Yo estoy de acuerdo que ese silencio es perjudicial, pero dentro de las negociaciones sí existe y está pidiendo este grupo de países que se plantee la necesidad de la liberación de los presos de hoy. Obviamente estamos hablando de que ya son 24 personas asesinadas y esas son otras ligas. Hay 1000 personas detenidas. Claro. Y lo que se busca es, si este acuerdo sale adelante, que el régimen libere a esas personas y se suspendan los procesos en su contra. Yo no veo fácil esa negociación. Ricardo, volviendo al trino del presidente Petro, hay una frase que dice: el camino es buscar la verdad. Uno busca las cosas que están embolatadas, pero la verdad no está embolatada sobre lo que pasó en Venezuela. Está clarísimo que Edmundo González ganó por un margen superior al 30%. Ya hay muchas personas expertas, estadísticos, matemáticos, mirando las actas que reveló la oposición, y es clarísimo que Edmundo González ganó las elecciones. La verdad sobre qué pasó el día de las elecciones no está embolatada, no hay que buscarla. Lo que hay que buscarle a Nicolás Maduro es una salida digna del poder, y digna quizás va a tocar sacrificar esas órdenes de captura que tienen internacional Nicolás Maduro y todos sus secuaces, a cambio de que libere los presos, libere las personas que ha tenido violando todas las normas procesales, y salga del poder, y estoy de acuerdo con Héctor, hay que buscarle una salida digna, pero la verdad de las elecciones es que ganó Edmundo González. Esa no está embolatada. Ahora tengo una pregunta. ¿Ustedes, alguien de este panel, ve un escenario de guerra en América si no hay acuerdo entre Maduro y la oposición? Ricardo, no de guerra, pero sí... ¿Como lo plantea el presidente Petro? El aumento de la migración puede ser... En este momento hay más de 1 millón, 1,5 millones de venezolanos en Colombia. Eso puede duplicarse fácilmente. Mucho más. Hoy estamos casi en 2.800.000. Y eso puede, con la crisis, digamos que esto puede desatar económica en Venezuela, en un escenario, digamos, de confrontación, de represión, puede aumentar esa migración, y eso es una crisis humanitaria para toda la región. Colombia, todos los países de la región, Chile, donde también llegan muchos migrantes, más de la mitad se quedan en Colombia en el tránsito hacia Sudamérica. Sí, podríamos llegar a cifras, fíjese Ricardo, decía el gobernador de Norte de Santander, a cifras diarias de 300.000 venezolanos pasando solo por los pasos autorizados, los dos puentes internacionales que hay en Cúcuta, si se produce ese éxodo de venezolanos después del triunfo de Nicolás Maduro. Ricardo, lo que están proponiendo los tres países es resolver esto, porque si no se resuelve, no se va a quedar ahí, esto se va a seguir agudizando. Lo que proponen es una veeduría internacional para, si la verdad es que ganó Edmundo González, pues que se acredite que Edmundo González y que Maduro acepte. O sea que los tres países no están proponiendo nada distinto que imponer el resultado. Pero sobre el tema de lo que puede pasar, si esto no se tranquiliza, pues claro que se va a agravar. Primero porque internamente va a seguir la represión y las reacciones. Pero hay que acordarse de otra cosa. Estamos a menos de 4 meses de que pueda ganar Donald Trump en Estados Unidos. Ya sabemos qué hizo. Y está diciendo ahora en la campaña que él tenía casi derrotado a la dictadura, que el problema fue haber soltado la presión, y está diciendo que Estados Unidos está invadido de criminales venezolanos que están generando crimen y poniendo el tema de la migración, responsabilizando a Venezuela. O sea que sí pueden venir una situación muy compleja, que obviamente para Colombia es muy perjudicial, porque cualquier agravamiento va a generar salida de venezolanos, y quién sabe qué reacciones absurdas tome Venezuela. O sea que hay que tomarse en serio los riesgos, hay que tomarse en serio la necesidad de tratar de calmar esto ahora, porque si no, hacia adelante va a empeorar. Pero Álvaro, ¿escenario de guerra, de verdad? No estoy hablando de guerra, estoy hablando de... Le pregunto porque el que lo plantea es el presidente Petro, en su mensaje. No, pues lo que puede haber son conflictos internos. Venezuela tiene guerrillas,
un escenario de estos agravado, pues no se va a quedar tranquilo. Estamos viendo violencia ahora, esa violencia solo puede escalar. No estamos hablando de guerra convencional, pero pues Maduro quién sabe a qué extremos llegue y cómo reaccionan los opositores armados internamente e internacionalmente. Hay grupos armados, no solamente las guerrillas colombianas, sino también grupos que empiezan a surgir como uno que se autodenomina el Tren del Llano, buscando confrontaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Eso puede desencadenar, por supuesto, en un escenario que no deseamos de guerra civil. 859, Andrés. Claro. No, eso sería terrible. Mire, lo que dice el presidente, pues es que esa es su manera de escribir, esa especie de catastrofismo, su manera de referirse a casi todos los temas, pero no es falso que el panorama es muy, muy complicado. Mire nada más el panorama migratorio. Yo vi una estimación antes de las elecciones de alguna organización internacional que proyectaba que si esto salía mal, como en efecto salió, es decir, que si la dictadura no respetaba la integridad de los comicios, hasta una tercera parte de la población de Venezuela podría terminar emigrando. Estamos hablando de algo así entre 8 y 9 millones de personas, cuyo destino de la mayoría de ellos sería Colombia. Entonces esto, por supuesto, es una preocupación que hay que entender. El gobierno colombiano no está en la misma posición relativamente cómoda en la que está el gobierno de Chile, por ejemplo, para hablar de manera completamente irrestricta sobre el tema. Yo también quisiera un poco más de firmeza de parte del presidente sobre eso, pero yo tengo la idea, Ricardo, y me perdonarán porque yo sé que esto va a sonar contraevidente. Yo tengo la idea de que esos esfuerzos diplomáticos de Lula y